Porque tener esas herramientas emocionales que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo a vivir mejor. Vea, Marcos tiene 47 años y dice que su vida cambió completamente el día que tomó una decisión: dejar de pelear por absolutamente todo. Aprendió a escuchar, a poner límites, a no tomarse todo personal, pero antes él dice: yo quería tener razón por todo, ahora prefiero estar en paz. Dice que ese cambio que muchos atribuyen a la edad, en realidad tiene nombre y se llama madurez emocional. Y es que les cuento que un estudio de la Universidad de Harvard indica que las personas que desarrollan esta capacidad logran relaciones más sanas y sobre todo viven con menos estrés. Hoy hablamos de esa nueva madurez que ya no se mide por los años, sino por la forma en la que afrontamos la vida. Y para eso nos acompaña la programadora neurolingüística y coach de salud, Carla Vargas, a quien doy los buenos días. ¿Cómo estás, Carlita? Muy buenos días, feliz y encantada de estar aquí. Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Empecemos por definir en palabras coloquiales y sencillas ¿qué es la madurez emocional? Porque hablamos de la madurez de años. Exacto. Es la que conocemos, de hecho, la madurez biológica. Sin embargo, no es una madurez biológica de que ya porque tengo 16, 17, 18, 20, 40, 50 años, ya yo sé manejar mis emociones. La madurez emocional es justamente eso, poder tener conciencia de mis emociones, saber gestionarlas y también cómo puedo yo reaccionar mejor ante la vida. Entonces resulta que muchos estudios efectivamente nos dicen esto, ¿verdad? Porque claramente las emociones las traemos, pero tenemos que aprender a cómo podemos procesarlas, a cómo podemos vivirlas mejor. Y la madurez emocional, por eso es que vemos a veces personas que son súper jóvenes y usted dice: ¿qué capacidad tiene para poder reaccionar, responder ante diferentes situaciones de la vida, incluso porque han vivido tal vez situaciones un poco complejas desde edades muy tempranas? Claro. Y vemos otras personas que tienen 50, 60, 70 años que todavía responden como adultos, digo, como adolescentes, como niños. Y entonces uno dice, pero ¿y la madurez dónde está? Y no, es porque justamente la madurez emocional se trata de tener más conciencia sobre mis emociones, qué es lo que está pasando en mi mundo interno y a raíz de eso poder reaccionar mejor. Y eso creo yo que está muy ligado a lo que a veces en son de vacilón, ¿verdad? Decimos, no, te voy a conseguir un papel periódico para que te envolvas y te metas en una gaveta a ver si acaso madurás. Les recuerdo que tenemos habilitado nuestro teléfono, el 7008-2378. Si usted tiene una consulta, un comentario, bienvenido sea, por favor, para que aprovechemos el conocimiento de nuestra especialista de hoy, Carla Vargas. Porque es que muchas veces llegamos a los 40, a los 50 años sin poder manejar nuestras emociones. Y conste, no se trata de reprimirlas, sino de controlarlas y no que nos controlen. No elegimos cómo fuimos criados, pero sí debemos elegir cómo queremos continuar nuestra vida. Entonces, lo que sucede es que a veces llegamos a esos 40, 50 años y se nos formó para ser fuertes, se nos formó solamente para no llore, más bien nos reprimían emociones. Y en base a eso es que muchas veces llegamos a estas edades sin saber todavía cómo es que se trabaja, todas las veces que yo siento ira, cómo yo puedo procesar la tristeza y más. De esto es que nace, digamos, de que todavía tengo 40, 50 años y lo que es me doy cuenta que puedo aprender, o sea, que yo sé trabajar, que sé criar, que he construido tal vez una familia, pero no sé calmar mi mente. Y ahí es donde tenemos que entrar en esa conciencia. ¿Cómo influyen el que una persona haya atravesado situaciones difíciles para adquirir esta madurez emocional? Como quien dice, se ha madurado a la fuerza, ¿verdad? ¿Es algo con lo que se nace o más bien con lo que uno tiene que aprender a desarrollar? Es que justamente la madurez emocional se trata de que las cosas difíciles que nos suceden en la vida no nos rompen, están más bien para abrirnos a un mundo de evolución interna. Muchas veces interpretamos que todo lo que nos sucede difícil es una desgracia y que, ¿verdad? Y entramos en el victimismo, pero no nos responsabilizamos porque realmente detrás de todo esto hay grandes aprendizajes, hay gran madurez, hay gran evolución. Sin embargo, es una tendencia del ser humano a querer evitar cualquier conflicto, a querer ver como que cada situación difícil que nos sucede es algo que quiero pasar la página, ojalá rápido, ¿verdad? Si me pasó algo difícil como un duelo, lo que sea, quiero pasarlo rápido,
pero no nos damos cuenta realmente que esto nos abre la expansión de la conciencia. Carlita, esta sección se trata de vivir mejor justamente. Exacto. De tener herramientas emocionales que nos ayuden a ser una mejor versión de nosotros mismos y tener una mejor calidad de vida. A veces uno dice, yo trato de ser muy calmado, trato de ser muy zen, ¿verdad? Muy centrado, todo felicidad, todo positivo. Pero hay detonantes que hacen que uno de pronto tenga esa impulsividad, toma decisiones impulsivas y después dice, uy, ¿y ahora cómo hago, verdad? O reacciono con ira, ¿verdad? Y muchas veces es de forma inconsciente. Exacto. Es como si hubieran pequeños botoncitos, ¿verdad?, que se detonan y por cosas que están marcadas que nos hacen reaccionar, pero no somos conscientes de eso, nada más sé que reacciono de forma impulsiva. ¿Cómo reprogramar nuestra mente para dejar de ser impulsivos o actuar con ira cuando ni siquiera yo conscientemente sé cuál es ese botoncito que funciona como un detonante? Bueno, la programación neurolingüística lo que hace es enseñarnos que nosotros ante una emoción, esa emoción justamente apareció de un pensamiento. Entonces, lo que sucede es que no entendemos cómo es que funciona el pensamiento de nuestra mente. La programación neurolingüística lo que nos ayuda es a interpretar y reinterpretar justamente ese pensamiento. Cuando nosotros cambiamos el chip, como le llaman, ¿verdad? Nosotros cambiamos también la forma en cómo nosotros respondemos. Entonces, quizás lo que antes me detonaba en ira o en molestia, ahora aprendo a través de patrones a respirar, reencuadrar, lo que le llamamos en programación neurolingüística, o ver las cosas desde otro punto de vista y a responder desde un mejor lugar. Aquí me surge una pregunta, porque puede que, no sé, hablemos en cuestión de trabajo, ¿verdad? Un jefe, un subalterno, en cuestión de amigos, en cuestión de pareja, ¿verdad? Donde una de las personas de pronto es más impulsiva, otra persona tiene un poco más de madurez emocional. Pero entonces la persona que está siendo impulsiva, tal vez la otra persona también es impulsiva. Llega un punto en el que ya es tanto que termina siendo impulsiva, pero entonces cuando una persona respira, ¿verdad? Trata de tomar una pausa, decir, es que esto se maneja de esta otra manera. Lo que se dice es que sos indiferente, o es que sos una persona muy fría, o no estás validando mis emociones. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo manejar esto? Porque al final se trata de crear un equilibrio entre jefe y subalterno, entre compañeros, en todos los tipos de relaciones que tenemos en la vida. Hasta amorosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que donde hay falta de madurez, sobra el conflicto. Esto es de fijo, ¿verdad? Entonces, sí, cuando la persona es madura emocionalmente, muchas veces se va a catalogar como una persona fría, que no tiene sentimientos, que no se involucra, ¿verdad?, en prácticamente el drama, sino que prefiere ser espectador. Esto es porque la persona aprendió a habitar la calma y aprendió a habitar la paz, no dejarse llevar por lo que lo drena, que es controlar lo que está afuera, sino que sabe que solamente puede controlar lo que hay internamente. Y esto no es indiferencia, no es frialdad, es simplemente una forma diferente de responder que no hace que yo me involucre en cómo yo quiero controlar lo que los demás piensan, dicen y hacen, sino más bien controlo lo que yo pienso y cómo voy a hacer con eso. ¿Qué batallas quiero pelear y qué batallas elijo no tener? Muchas veces puede ser incluso un tema de autoestima, ¿verdad? O sea, hasta Exacto. qué punto, aunque yo piense que no me afecta mi autoestima, en que está súper bien, hasta qué punto puede influir realmente y que esta impulsividad esté reflejada en mi autoestima, ¿verdad? O en mi autoaceptación, o en cómo yo me veo pequeño en comparación con otros. Y tal vez esto no lo puedo controlar, ¿verdad? Y tal vez es nada más un tema de visión personal, y esto nos pasa mucho en los trabajos, ¿verdad? Que tal vez alguien tiene un ascenso y decimos, ¿pero por qué? Es que... Y ya nos gana la paz, ¿verdad? La poquita paz que había logrado la minimizo. Y al final es un tema mío, personal. ¿Cómo manejar esto? Bueno, es que si yo tengo una sana autoestima, pues yo no voy a buscar validación externa, sino que nada más voy a enfocarme en lo interno. Y volvemos a lo mismo, hacerme cargo de lo que está pasando en mi vida. Una autoestima sana, pues entonces lo que va a interpretarse es que yo tengo que dejar que las otras personas tal vez tienen ese ascenso, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces se alegra más bien incluso por ese ascenso, pero no lo ve como un ataque a que quizás fueron a mí la que no me eligieron, ¿verdad?, para poder tener ese ascenso porque tal vez no soy capaz. No, es que en nuestra sana autoestima y en nuestra autovaloración está simplemente lo que yo creo que para mí es importante y que no depende de otras personas. Claramente, cuando dependemos de otras personas, entre más validación... Internet ilimitado en tu próximo viaje. Con HolaFly puedes comprar tu eSIM hoy y configurarla antes de viajar. Tienes un año para... de entenderlo.
Esto nos sucede mucho en cuestiones de trabajo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de compañeros que tienen diferencias en cuanto a... Porque en un trabajo uno siempre regularmente dice, yo vengo a trabajar, ¿verdad? Pero somos un equipo. Y tenemos que funcionar como equipo. En familia funciona también, ¿verdad? Y muchas veces tenemos familias disfuncionales o no tuvimos un ejemplo positivo, entonces hacemos las cosas de forma inconsciente porque no tenemos un ejemplo a seguir, no sabemos cómo manejar las emociones. Ajá. ¿Qué tanto influye esto también en mi crecimiento como persona? Bueno, es que uno tiene que aprender a romper el patrón. Si crecimos en una familia donde se nos dijo no tenés que llorar, sea fuerte y demás, pues esto obviamente hoy en día nos va a repercutir porque entonces todo lo que no sanamos, todo lo que no trabajamos internamente en algún momento se va a reflejar y a veces nos cuesta incluso hasta reconocer que hay una herida que tengo que sanar y no lo sé por dónde. Entonces, cada vez que pasan esas situaciones, yo lo que tengo que ver es que cuando yo quiero cambiar al otro, que cuando a mí me molesta al otro, eso está siendo un espejo de algo que yo tengo que trabajar en mí. Y tengo que romper el patrón. Tengo que tal vez ir a terapia, tengo que tal vez informarme un poco más, hacer un poco más de conciencia sobre mi ser, escucharme más, saber cuáles son las creencias que a mí me detonan, porque yo creo que el otro debería ser así, porque yo creo que esto debería ser de esta otra manera, y como estoy tan encerrado en esta cajita, pues no me permito ver otras formas, y no me estoy escuchando, simplemente estoy escuchando el exterior y desconectándome de las emociones que estoy viviendo. Y que termina siendo algo complicado porque al final, sí, nosotros podemos tener una perspectiva de cómo deberían ser las cosas, pero cada uno de nosotros tiene una historia de vida distinta, ¿verdad? Exacto. Y en equipos de trabajo más, en relaciones de pareja también tenemos diferentes formas de amar, ¿verdad? O venimos de experiencias distintas. En familia, ni para qué, ¿verdad? Fuimos creados bajo un mismo patrón, pero somos muy diferentes en personalidad. Por acá dice, amo la revista, muchas gracias. ¿Cómo cuesta madurar de esa manera? Yo soy de las que la razón es la que debe imperar, pero sí roba todo. Pero ya voy aprendiendo que los demás piensen no me debe afectar, es que a veces somos cuadrados. Y te voy a poner un ejemplo personal, ¿verdad? Yo pasé una época en la que por situaciones laborales estaba sumamente vulnerable, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en el que yo decía, o sea, todo lo que pasaba era para mí. Todo lo que pasaba era para mí, ¿verdad? O sea, me estaban haciendo cosas al propio, me estaban hablando mal de mí, pero me costó mucho entender que yo estaba en una posición muy vulnerable, ¿verdad? Donde me estaba sintiendo afectado por lo que sucedía. Exacto. ¿Cómo responsabilizarme de las cosas y tomar acción? Porque muchas veces esperamos que sea la otra persona la que modifique cosas, pero ¿qué estoy haciendo yo para modificar yo también como persona? Y ahí es donde tenemos que entrar en lo que yo les llamo la esfera de poder. La esfera de poder es cuando yo me enfoco en mí y en lo que yo puedo controlar, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones y demás, yo estoy teniendo mi batería al 100%, pero cuando yo más bien pierdo esa noción y me quiero enfocar solamente en el exterior, en lo que piensan los demás, en cómo van a interpretar los demás lo que yo estoy haciendo, entonces yo voy a hacer que esa energía, esa batería se me drene por completo. Cuando alguien habla de nosotros, habla más de lo que esa persona piensa y habla más de lo que esa persona es, porque cada mundo se interpreta de diferente manera según lo que viva internamente. Entonces todas las personas van a proyectar cómo está su mundo interno. De hecho, yo siempre he dicho, ¿verdad? Las personas que pasan criticando, las personas que pasan hablando mal de los demás, están hablando más de sí mismos y cómo está su vida, porque claramente las personas felices no andan viendo cómo está la vida de la otra persona. Andan celebrando sus cosas, sus victorias, sus logros, su camino de paz. Pero cuando no vivimos en paz, entonces queremos que todo el mundo viva de esa misma manera, ¿verdad? Que todo el mundo viva en guerra y andamos criticando. Pero lo que tenemos que aprender a tomar conciencia es que cada quien hace lo mejor que puede con los recursos que tiene y que cuando habla más de cómo es esa persona que cómo soy yo. Por acá dicen, buenos días, creo que la edad es fundamental para tomar sabias decisiones. Yo era de carácter fuerte, ahora ya aprendí que nada se gana con la prisa. Dios me cambió, aprendí a sanar mi corazón, bendiciones. Y aquí, cuando habla de la prisa, habla de algo fundamental, ¿verdad? Muchas veces tenemos la idea de que todo tiene que ser ya. Me incluyo en eso, porque vivimos en un mundo acelerado. Ahora, incluso un mensaje de WhatsApp lo escuchamos en velocidad 2, ¿verdad? Ajá. O sea, todo lo queremos de inmediato. Lo mismo en cuanto a respuestas y soluciones. ¿Qué tanta paz necesitamos también para entender
que todo en la vida tiene un proceso. A veces yo recuerdo que, porque yo soy mucho decir, hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo, porque atraemos la vibra, ¿verdad? Ajá. Si pensamos en negativo, ya el universo está confabulando para que todo sea negativo. Sí. Y tenemos que vivir mejor. Pero la realidad es que hay momentos donde nos gana la sensación de inestabilidad. Una forma muy bonita de habitar la vida es entendiendo todo como si yo soy parte de la naturaleza, entonces, ¿qué me dice a mí que todo no va a ser diferente, verdad? Porque claramente esto es un proceso y en el proceso voy a necesitar paciencia. ¿O acaso yo siembro una semilla y al otro día tengo ya la mata con todo y el fruto? No. Esto es un proceso, se entrena, incluso las emociones se entrenan para responder diferente. Igual que como véanlo así, como si fuera un músculo. Yo no voy al gimnasio, hoy me hago 100 abs, 100 abdominales y ya mañana tengo el abdomen marcado. Por Primero no supuesto aguantas 5. ¿Verdad? Sí, claramente. Entonces, yo tengo que pasar un proceso para yo poder ver mi abdomen marcado. Porque es musculatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo a veces no entiendo eso y quiero que yo hoy actúe diferente o lo que sea. Entonces, ya quiero que yo sentir que tengo madurez emocional. No, esto es un proceso de repetición. La madre de la programación es la repetición. Aquí, ¿verdad? Lo paso diciendo como loca, ¿verdad? Porque otra vez repito con eso. Pero sí tengo que aprender que somos un proceso constante, que somos como una cebolla, incluso que sale una capa, o sea, nos rompemos una capa de algo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay otra capita que hay que quitar porque todavía hay creencias, porque todavía hay emociones que no se manejan del todo bien, ¿verdad? Somos constantemente parte de ese proceso y una manera muy bonita de vivir la vida es entendiendo que somos parte de la naturaleza y por ende no todo es para allá. Lo que es para allá es lo que está creado por el ser humano, como la tecnología, claro, y muchas cosas más, pero no somos una persona que para allá tiene que cambiar. Carlita, ya nos queda un minutito, pero para cerrar, ¿es factible cambiar a cualquier edad? Estamos muy acostumbrados también a decir, así soy, así me educaron y así pienso y ni modo, no hay opcional. Y realmente la edad influye en el que no podamos hacer cambios a futuro, porque yo me niego a pensar que mi versión negativa puede aparecer en cualquier momento solamente porque así estoy programado para vivir. Ajá. Aquí lo voy a decir desde la perspectiva profesional y personal, ¿verdad? Que yo tengo una conclusión. O sea, tenemos 3 cosas seguras en la vida. Y es, vamos a morir, sí o sí. Vamos a cambiar, ya lo hemos hecho desde que nacimos. Lo hacemos constantemente. Y toda la vida nos van a acompañar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los que determinan qué tanto vamos a cambiar en la vida. Entonces, a la hora de decir, así soy y no voy a cambiar, yo estoy prácticamente firmando una sentencia de vida de que entonces, si así soy, siempre voy a tener esos resultados. Yo tengo que cambiar porque me lo debo permitir y porque merecemos vivir una vida mucho mejor, claro, viviendo y habitando las emociones desde otro punto y desde otra plataforma. Cierro con este comentario, dice, buenos días, yo por naturaleza soy muy impulsiva, al estar casada se me notaba más porque tenía que estar siempre a la defensiva, solamente yo tenía la razón, no estaba dispuesta a cambiar absolutamente nada. Ahora que tengo una nueva pareja me enseñó el significado de la paz mental y todos en mi familia dicen que cambiaron a la Andrea de antes y qué rico se siente escuchar eso. Totalmente. Qué bonito que lo compartieras, Andrea, muchas gracias y muchas gracias, Carlita. Con todo cuesta, gusto. O sea, nos cuesta, ¿verdad? Pero de eso se trata, de entrenarnos para tener más herramientas y sobre todo para vivir mejor. Muchas gracias. Con todo gusto.